Fantástico llegar a cierre de este 2022, ¿no? Un año más de mucho esfuerzo, con buenas noticias para nosotros que se suman, ¿no?, las que año tras año vamos compartiendo, y es que una vez más cerramos un buen año. ¿Y eso qué implica? Pues implica no solo estar alcanzando los objetivos, sino que aplicar crecimiento sobre el año pasado. Estamos más o menos cerrando con niveles por encima del 6% versus el año pasado. ¿Motivos por ese crecimiento? Pues por un lado, un foco importante en crecimiento en digital, como no podría ser de otra manera. Nosotros nos marcamos como prioridad crecer en el ecosistema digital, en negocio digital, de la mano de nuestros clientes, de la mano de también nuevos clientes, por encima de lo que el propio crecimiento orgánico daría. Y una vez más ahí también hemos conseguido cubrir ese objetivo. Vamos a crecer por encima de los 6 puntos en el share de inversión digital, que nos posiciona pues casi al 40% de inversión digital, que somos una muy buena agencia captando nuevos clientes, lo sabéis, y este año vuelve a ser un buen año. Vamos a superar nuestro objetivo de nuevo negocio, alcanzando más del 115% del objetivo que nos marcamos. Y si recordáis las cifras que os hemos ido compartiendo en los últimos años, nosotros nos movemos siempre en torno a los 100 millones de nuevo negocio conseguido, con lo cual os podéis imaginar que estamos en el 115%, estamos por encima de eso. Y de ese nuevo negocio que captamos, hay un 20% que es negocio puro digital. Para nosotros puro digital es cuando trabajamos con anunciantes que tienen más de un 70% de su inversión en digital o que son casi en exclusividad inversión en digital, ¿vale? Con lo cual también eso nos da una atracción de crecimiento para los siguientes años. Pero además muy alineados con lo que nos marcamos al inicio del año como prioridad, ¿no? Crecer en digital, sobre todo, pero crecer por encima de lo que crece la media de las agencias en ese sentido. Nuestro propio crecimiento orgánico, eso implica crecimientos de más de 6 puntos en Share of Investment en digital. Sin lugar a dudas, como siempre, parte de ese éxito se debe a una fantástica, bajo mi punto de vista, equilibrio y balance, ¿no?, entre nuestra capacidad de fidelización de clientes, algo habitual en esta compañía, sumado a la mejora año tras año en la conversión a la captación de nuevos clientes, ¿no? Entonces estoy satisfecha y más que orgullosa de haber alcanzado este año nuestro objetivo de nuevo negocio una vez más, muy por encima del 100% del objetivo que nos pusimos, ¿no? Y además, concretamente en ese caso, con más de un 20% de su nuevo negocio asociado a negocio digital, ¿no? Con lo cual nos da una atracción a la evolución de esta industria espectacular. Si me preguntáis por qué creo que es un buen año y sobre todo un buen ciclo, os diré que creo que estamos en el mejor momento como compañía, como grupo, como Havas Media Group, de los últimos 4 o 5 años. Y sin lugar a dudas estamos en la consolidación de lo que esperábamos que fuera en los últimos 12 meses. Bueno, fíjate, cuando hablamos de crecimiento en digital tienes que irte a una tipología de cuentas que son cuentas de inversión, ¿no? En la segmentación por volúmenes de inversión son cuentas pequeñas, de inversión pequeña, porque normalmente son compañías o operadores .com muy vinculados al mundo del e-commerce, que están empezando, que están invirtiendo en digital y que estamos convencidos que pueden dar un salto a ser grandes anunciantes en el futuro. Pero tenemos un mix en la parte de nuevo negocio entre cuenta privada y cuenta de administración pública, que este año ha sido altamente exitoso, sobre todo de la mano de Proximia, con la Junta de Andalucía, la Junta de Galicia, Turismo de Menorca. O sea, ha habido ahí mucha administración pública deslocalizada, ¿no?, de la mano de Proximia. Y luego cuentas privadas, pues lo mismo, una combinación de cuentas. Hemos escalado y crecido con UNICEF como nueva cuenta este año, hemos ganado Miele, o sea, hemos ido creciendo ahí y por supuesto hemos consolidado las cuentas que ya anunciábamos como nuevo negocio para este año, como son Unilever, IAG o otras de ellas, ¿no? Así que en ese sentido ha sido un buen año. Pero también ha sido un muy buen año, una vez más, fidelizando y manteniendo cuentas importantes para nosotros que también hemos renovado, como el Grupo Acemarca, con el que trabajamos en el mercado catalán, o por ejemplo, toda la parte de Fundación La Caixa, ¿no? O sea que ahí muy bien. Y luego, por otro lado, pues este crecimiento claramente también viene de la capacidad interna de los equipos y los talentos, ¿no? Y un buen dato, quizá el que me hace más feliz, porque creo que eso es para lo que trabajamos todos los líderes, es cómo están nuestros equipos, cómo se encuentran, ¿no?
Y lo que nos están diciendo en todas nuestras encuestas internas de clima laboral es que los niveles de engagement con la compañía están creciendo por encima de 10 puntos, que es muchísimo, y en niveles por encima del benchmark de mercado, incluso a nivel de nuestra network global. Así que fenomenal, con todo esto, pilares puestos para empezar el 2023, donde sin lugar a dudas nos volvemos a marcar un objetivo de crecimiento por encima del crecimiento de este año. Que si miráramos esto hace 4 o 5 años, ese peso de clientes que llevan más de 20 años suponía un peso excesivo en nuestra cartera, ¿no? Y eso obviamente no hace falta que decir que en términos de negocio pues no hace que puedas tener la cartera en riesgo. En estos momentos el 50% de nuestra cartera son anunciantes clientes que llevan con nosotros más de 10 años, pero el 50% restante son anunciantes que llevan con nosotros menos de 10 años. Y de ese 50% que llevan menos de 10 años, aproximadamente el 30% lleva menos de 6 años. Y del 50% que lleva más de 10, seguimos teniendo más de un 15% que lleva con nosotros más de 20 años. Quiere decir que solo en la composición de nuestra cartera, esa parte de equilibrio nos garantiza una sostenibilidad para los próximos años espectacular, ¿no? Si sumamos que el 50% de la cartera tiene menos de 10 años, 30% menos de 6, y que somos capaces de renovar como mínimo por encima de 8 años, pues os podéis imaginar, ¿no?, la atracción o la sostenibilidad que tenemos para los próximos años, que es sin lugar a dudas mejor que la que teníamos hace 4 o 5. Muy optimista al respecto de alcanzar ese objetivo y luego poniendo foco en las áreas que son trascendentes en la comunicación y que para nosotros ya suponen una fuente importante de negocio, como son contenido, todo el área de e-commerce y todo el área de data vinculado al mundo de la medición de la eficacia publicitaria. ¿Habéis hecho una apuesta importante por salud? ¿Y cómo va ese área? Hemos hecho una apuesta importante por salud a nivel global, sí, no es el área que a mí me compete, que yo represento, como sabes, yo represento la Network de Media, pero a nivel global nuestro grupo está dividido en 3 networks, creatividad, media y health siempre ha sido importante, pesa 1/3 de lo que se aporta al grupo, o sea, es una network muy, muy importante. La verdad que ahí es un servicio concreto, ¿no?, a esa parte de salud donde se está creciendo muchísimo. Este año, en el año 2022, hemos incorporado más de 100 nuevos profesionales a la compañía. Es cierto que en este año, de esos 100, el 75% son perfiles digitales, ¿no?, por lo cual también apunta a, obviamente, cómo se renueva nuestro negocio. Pero más allá de esas incorporaciones este año, que son 100, que son muchísimos, nos pasa lo mismo que con la cartera de clientes. Seguimos manteniendo un equilibrio fantástico entre el seniority, la experiencia y los profesionales, como yo, es el caso de muchos de los que estamos aquí, que llevamos en esta compañía más de 20 años, sigue siendo fundamental, pero el 50% restante se han incorporado en los últimos 6 años. Y concretamente en los últimos 3, más del 30%. Con lo cual vuelve a compaginar muy bien el equilibrio entre el seniority, la experiencia, la gente que vivimos, ¿no?, y defendemos la cultura y el fuerte ADN que tiene esta compañía, versus la entrada de frescura, visión nueva y renovación, ¿no?, sobre toda esta parte de los equipos. Veíamos antes a las televisiones reticentes con Twitch, pero sin embargo incluso ahora las grandes cadenas van a hacer programas con ellos y los anunciantes quieren hacer branded y quieren hacer muchas cosas. Este es un año diferente, lo que antes era testimonial ahora se va a convertir en algo muy importante, en contenidos, etcétera. Sí, fíjate, yo no lo ceñiría solo a Twitch, yo lo que creo que lo que claramente es importante es la comprensión de lo que significa el entorno audiovisual, ¿no? Entonces, Twitch es un ejemplo de los que han ido empezando, pero no solo eso, es la comprensión, y para las agencias tiene que ser importante, para las marcas también, que la capacidad que da el entorno televisivo, más allá del aparato donde lo ves, ¿no?, de la televisión lineal, es brutal. Entonces, toda la opción que venga de la televisión conectada, sin lugar a dudas, creo que el año 23 va a ser un año de despunte. La llegada de Disney Plus, de Netflix, de Amazon a la publicidad, y desde luego la apuesta de Twitch, que hasta las cadenas que la repudiaban ahora invierten en programación y canales, ¿en qué medida también está cambiando las querencias de vuestros anunciantes o vuestras sugerencias a los anunciantes
sobre esas posibilidades. No sé si también en el área de market tiene algún tipo de influencia. Te diré que el principal hándicap en el corto de eso es la educación. La educación me refiero. Netflix compite contra la oferta televisiva, claro. Se gestiona, se mide, se analiza igual la operativa que pueda tener Netflix en el ecosistema audiovisual a la que puede tener la televisión convencional, no. Entonces, ¿por qué te digo que el primer paso es la formación y la educación? Por eso mismo. Porque la barrera clarísima, por eso hablamos de audiovisual nosotros, el salto se va a producir este año, porque afortunadamente esto ya viene, tienes que entender, las métricas no son iguales. Entonces, como una agencia tenemos que entender, cuando hacemos una propuesta audiovisual, cómo aglutinamos una métrica. Cuando una la vamos a operar en un ecosistema de plataforma, Netflix, y la otra la compramos en directo y la planificamos y la gestionamos en directo, como son las cadenas de televisión. Pero en cambio lo que yo tengo que ofrecerle a las marcas es una propuesta audiovisual total. Entonces, es que el hándicap en el corto, Jesús, está en la operativa pura. Y luego, aparte de la operativa, en el acompañamiento a nuestros clientes en cómo va dando esos pasos. Entonces, o sea, Netflix, Twitch, todas estas operativas, pues como siempre tienes clientes súper valientes que lo que dicen es, lo pruebo desde el minuto 1, porque esto hay que meterse, hay que aprender, hay que comparar, hay que calcular eficacias, y tenemos otro tipo de anunciantes que lo que dicen es, cuando haya más base, cuando esté más constatado y cuando esté más consolidado ya daré el salto. Pero Kantar ya está midiendo, con lo cual ya hay datos que no son oscuros o que por lo menos tienen cierta visibilidad. Ahí empieza una guerra distinta, ¿no? Total, total. Lo que pasa es que las métricas todavía no son 100% comparables. Claro. Ni lo serán, ¿eh? Es que esto es como querer comparar qué pasa cuando llega un anuncio en tele, es que eso es lo que vivimos ya hace 10 años, ¿eh? ¿Qué pasa cuando hacemos un anuncio en tele a cuando me hago una campaña de digital? Pues, ¿por qué costó tanto traccionar y ahora estamos en 50-60% el share de digital? Porque claro, es que un GRP, lo que me costaba un GRP a lo que me cuesta una inserción en el ecosistema digital, lo que me genera un volumen de audiencia, un GRP, a lo cómo lo gestiono en el entorno digital, no son comparables. Costó mucho convencer, hasta que te das cuenta que cuando te vas acercando en el funnel de comunicación, más vale que tengas un mix entre las dos cosas, ¿no? Pues si eso mismo lo ciñes sobre el ecosistema audiovisual, es exactamente el mismo criterio. ¿Es el hándicap dónde está? Como siempre, la medición, la capacidad de hacer métricas comparativas y la eficacia. O sea, que te metas a hacer una campaña en Twitch y seas capaz de decir que me ha aportado esto. No, ahora o Twitch, Netflix o cualquiera de las operadoras nuevas. La medición es claramente el reto que lo más grande que tiene ahora mismo en términos audiovisuales la industria, porque no hay una unificación en cómo se mide una cosa y otra. Y lo que hay claro es que las audiencias buscan contenido. O sea, ya no es fácil, o sea, es, oye, ¿qué contenido hay? Y entonces, ¿quién hay detrás? ¿No? Entonces, el momento es espectacular, me parece que es apasionante, ahora siempre cabe un montón, como industria, incluido a Kantar también, que es otra película. Pero claramente sí, y uniéndolo un poco con la segunda pregunta que hacías antes, Manuel, la digitalización es imparable, de hecho ya casi todo es digital, ¿no? ¿En qué formato se activa la programática o no programática? Veremos, pero eso será seguramente algo que también acelere toda la parte de medición de lo que hoy es la tele lineal, ¿no? Cuando todo sea, vamos a decir, más pasado por una plataforma, que acabará más sucediendo. ¿Qué deberes se llevan de este año, después de haber hecho el análisis, 100% de mejora de los resultados, pero en qué deberían poder mejorar más? Bueno, mejorar siempre se puede mejorar en todo. Yo lo que apuntaba, lo que apunto, creo que ha sido sin lugar a dudas el éxito de este año y lo que de los años que venimos, transformación, es siempre entender que las cosas deben tener un equilibrio justo, ¿no? Equilibrio justo para mí significa compaginar, ¿no? Y mantener y consolidar todo lo que nos ha traído hasta aquí como compañía con más de 40 años de historia en este país, ¿no? Y muy súper sólida, y saber mantener y afianzar y explotar eso al máximo, a la vez que como entendemos la necesidad de ir renovando. Eso se aplica a clientes, eso se aplica a la organización y a los equipos, eso se aplica a las áreas de desarrollo de inversión, ¿no? Yo creo que sería un error pensar que nuestro negocio solo apunta a las cosas nuevas
como tampoco sería no poner inversión y esfuerzos para ir por delante una vez más en todas esas partes de desarrollo. El mejor dato que tenemos de la parte de equipos es que nuestros datos de engagement, o sea, lo que medimos en nuestras encuestas de clima laboral interno, supera en muchas de las métricas en más de 10 puntos la última valoración. O sea, hemos crecido más de 10 puntos en engagement, crecemos por encima de esos 10 puntos en el reconocimiento por parte de nuestros equipos de que esta es la agencia donde quieren trabajar. Bueno, pues para terminar solamente, habéis estado presentes todas las áreas del comité, de las empresas. ¿Qué porcentaje le corresponde de responsabilidad en el ejercicio a cada una? Es muy sencillo, afortunadamente. Nosotros tenemos dos grandes agencias que son Havas Media y Arena, que asumen una parte importantísima de la facturación de la compañía, y luego tenemos operativas un poco más pequeñas pero altamente relevantes, como son Proximia, que no solo es nuestra capacidad de marketing de proximidad, que trabaja de la mano con Havas Media y con Arena para grandes clientes, sino también nos permite crecer en un ecosistema de anunciantes que están fuera de las grandes ciudades y que sin lugar a dudas tienen necesidades de comunicación. Entonces, no es comparable en niveles de facturación, pero es altamente relevante en términos de generación de negocio para nosotros. Mira, yo creo que ya ahora mismo no se puede hablar ni por sectores, ¿no? O sea, yo llevamos Hyundai, Kia, y en automoción somos los agraciados. O sea, probablemente el cliente y el anunciante, que lejos de padecer la crisis ha salido fortalecido, tienen toda la cadena de suministro asegurada, los dueños, los coreanos claramente algo vieron venir, que no vieron el resto. Y luego tenemos la operativa de Havas International, que sin lugar a dudas es un hecho diferencial contar con un hub internacional ubicado en España y bajo responsabilidad de España, que nos permite, una vez más, dos cosas: dar una capacidad de coordinación internacional a cuentas que están en Havas Media o en Arena, nuestras agencias, pero además también escalar a la gestión de cuentas que tienen esa necesidad de gestión en otros mercados centralizado desde España. Recortar gastos, inversión, pero a lo mejor es ser más prudente en determinados campos habituales, mientras que nos aprietan en otros para encontrar nuevas fórmulas de crecimiento, como e-commerce, ¿no? O yo que sé, toda la parte de la tecnología que está volando, ¿no? Entonces, yo qué creo tu pregunta, ¿no? De nuevo, por sectores, en términos generales hay de todo, y varía mucho la foto, pero mi sensación es que los sectores siguen con muchísimo dinamismo, O sea, no sé, te hablo de banca, telco, todos los sectores en los que operamos, afortunadamente, hay una competencia espectacular y esa sensación de que si freno me voy a perder algo, ¿no? Ahora hay que manejar el corto y el mediano y el largo.